Buenos días, queridos amigos. Compartiendo, siguiendo con el compartir que hemos estado dando estos últimos días, que es para que reflexionemos, examinemos, veamos, nos miremos a nosotros mismos. Mateo 24 está llena de advertencias, pero también la epístola de Pedro. La segunda epístola de Pedro, en el capítulo 2, dice: pero también hubo entre el pueblo falsos profetas, como también habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán herejías destructivas y negarán al Señor que los redimió, acarreando sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán su abominación, y a causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y por codicia obtendrán ganancia entre ustedes con palabras fingidas aquellos cuyo juicio no cesa desde el principio y cuya destrucción no duerme. Porque ciertamente Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojado a las regiones inferiores en cadenas de tinieblas, los entregó para que fueran reservados para condenación de tormento. Y tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que habiendo traído el diluvio sobre el mundo de los malvados, preservó a Noé, predicador de justicia, que era octavo. Incendió las ciudades de Sodoma y Gomorra, condenándolas a la destrucción, y las puso como ejemplo para los impíos que habrían de venir. Rescató al justo Lot, por lo que veía y escuchaba mientras vivía entre ellos, día tras día, era atormentada su alma justa por los actos de aquellos licenciosos. El Eterno puede librar de la aflicción a los que lo reverencian, pero reservará para el día del juicio a los inicuos cuando serán atormentados, especialmente a los que siguen la carne en lujurias abominables y menosprecian el señorío, insolentes y arrogantes, que no se perturban al blasfemar contra una gloria, mientras que los ángeles mayores que ellos, en fuerza y en potencia, no acarrean sobre sí mismos juicios de blasfemia. Pero estos que por naturaleza han sido como bestias mudas para matanza y destrucción, serán destruidos en su propia corrupción al blasfemar contra las cosas que no comprenden, teniendo para ellos iniquidad como retribución por la iniquidad, y consideran un placer los desenfrenos a los que se entregan durante el día, corrompidos y llenos de mancha, quienes siendo indulgentes consigo mismos, se entregan al desenfreno durante sus ocios, mientras tienen los ojos llenos de adulterio y de pecados incesantes, seduciendo a las personas inestables y teniendo el corazón ejercitado en la vivez, son hijos de maldición, que habiendo abandonado el camino recto, se han desviado yendo por el camino de Balaam, hijo de Beor, quien amó el salario de la iniquidad. Pero siendo reprendido por una asna muda, debido a su transgresión, la cual le habló con voz humana, refrenó la insensatez del profeta. Estas son fuentes sin agua, nubes arrastradas por un torbellino, para quienes está reservada la densa oscuridad de las tinieblas. Porque hablando de cosas vanas extravagantes, seducen por medio de apetitos inmundos de la carne a los que a duras penas escaparon de los que andan en el error. Le prometen libertad, siendo ellos mismos esclavos de corrupción, porque por cualquier cosa por la cual alguno es vencido, por esta también es esclavizado. Porque si huyeron de las abominaciones del mundo mediante el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuevamente son vencidos, siendo entregados por estas mismas cosas, y su fin llega a ser peor que lo primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de conocerlo, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido, conforme al acertado proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Amados míos, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales les recuerdo estas cosas para estimular su limpia conciencia, para que se acuerden de las palabras de antemano
que de antemano fueron dichas por los santos profetas y del mandamiento de nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Sabiendo ustedes antes que nada esto, en los postreros días vendrán burladores que harán escarnio, procediendo de acuerdo a sus bajas pasiones, y dirán: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen tal como estaban desde el principio de la creación. Pero ellos deliberadamente olvidan esto, que los cielos existían desde el principio y que la tierra surgió de las aguas y fue establecida entre las aguas por la palabra de Dios, y que mediante estas el mundo de entonces fue inundado con aguas y fue destruido. Pero los cielos y las tierras actuales están preservados por la palabra, siendo reservados para el fuego, para el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Este capítulo 2 y parte del 3 de la epístola de Pedro está ya hablando en el primer siglo a los creyentes que no estén ávidos de escuchar cualquier cosa que se les hable en el nombre del Señor. En estos postreros días, todos sabemos, en los últimos tiempos, más bien dicho, casi ya, han salido tantas cosas extrañas al verdadero evangelio que se han empezado a compartir y han servido de desviación para muchos. Una de ellas fue el evangelio de la prosperidad. Ven, ofrenda y Dios te va a dar esto, lo otro, aquí y allá. Sabemos que la motivación que uno tiene en el corazón te delata delante del Eterno. Si tú ofrendas para que Dios te devuelva el doble, el triple o el cuatriple, tu motivación no es la obra del Señor, ni es el Señor mismo, sino que tu motivación es tu propio beneficio económico, en el cual verdaderamente no tienes confianza, que Él es tu sustentador y tienes que buscar una manera, o te dejas llevar por una oferta que te hacen por allí para pensar en ello. El Creador bendito sea su gran nombre, nos iba a sustentar hasta el fin de los tiempos, y es así si permanecemos fiel a su palabra. Eso es lo que debemos hacer, permanecer fieles a su palabra. Vivimos tiempos peligrosos en que hay mucha comezón de oír, donde hay mucho desarrollo tecnológico, científico, industrial, y siempre hay una novedad nueva. No alcanza, fíjense, un celular no alcanza a tener el año y ya salió un modelo que es mucho más eficaz y que le hacen una publicidad, y teniendo el teléfono en buenas condiciones, uno empieza a desear renovarlo por lo mejor, porque hay ese comezón de oír algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Y lo único que nosotros tenemos que escuchar es lo que era desde el principio, lo que nos ha hablado el Padre por el Hijo, que debemos obedecer a sus mandamientos y andar en el camino de la vida. En estos postreros días se levantan gente discutiendo por distintas plataformas. Uno acerca de las profecías, diciendo que ya están ocurriendo esto, lo otro. Otros, que hay una gran mayoría hablando de escatología. Otros diciendo que esta doctrina que se enseñó en antaño era diabólica, que era satánica, que no corresponde. Y así empieza a entretenerse el pensamiento del creyente en esas cosas y no va a lo fundamental. Nosotros tenemos que tener puesta nuestra vista, nuestra posición, nuestro objetivo en Él, en el autor y consumador de la fe, en las palabras que Él nos dijo. ¿Vivimos tiempos peligrosos? Es verdad. ¿Vivimos tiempos de catástrofe? Sí, es así. ¿Vivimos tiempos de guerra y de rumores de guerra? Es así. ¿Vivimos tiempos de convulsiones entre las naciones? Es verdad. Tiempos que han habido plagas, tiempos que hay escasez, tiempos que puede venir escasez de alimentos por los trastornos naturales de las lluvias, las inundaciones que echan a perder las cosechas. Es verdad. Pero nuestra vista
Y nuestra cosa, nuestro objetivo tiene que estar puesto en el consumador de la fe, que es el Señor, y en su palabra. No nos debemos desviar ni seguir detrás de aquellos que tocan campanas y dicen: aquí estamos hablando del reino, aquí está el reino, el Señor viene aquí, el Señor viene tal día. Hermanos queridos, Él viene. El día y la hora no lo sabemos, pero Él viene. Confiemos que Él viene, creamos a su palabra, vivamos como si hoy día fuese el último día de nuestra vida y confiando por todo lo que hay por delante. Debemos cuidar cómo andamos, cómo anda nuestro hablar, que no estemos hablando mal de nadie, ni maldiciendo, ni metiéndonos en alegacías y discusiones que no nos competen. A nosotros nos compete vivir la palabra, nada más, vivir la palabra. Y toda la palabra se resume en un solo mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero el Señor le subió la demanda del amar al prójimo: amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Cómo amó el Señor? Se entregó. No hay mayor amor que aquel que pone su vida por los amigos. ¿Y quién fue ese? El Señor. Y nos pone una vara bien alta. Pero por lo menos tratemos de amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Pongamos por obra el amor, la misericordia, la fidelidad del Señor. Si ves a alguien padecer necesidad y tienes, comparte. Si ves a alguien que necesita que lo escuchen, escúchalo. Si ves a alguien que necesita ser consolado, consuela. Si ves a alguien que está caído, levántalo. Ayúdalo a pararse. Ayúdalo a ponerse en pie. Ayúdalo a volver a la senda. No lo hundas más. Deja de andar distrayendo la atención del punto principal, de lo cual nos viene diciendo la palabra hace mucho tiempo, y poniéndola en campanilleos, en esto, que esto otro, que aquí, que acá. La palabra nos dijo, en Mateo 24, que en los postreros días habría guerras, rumores de guerra, hambre, pestilencia, catástrofes naturales, pero todavía no es el fin. Nos habla de que las potencias de los cielos serán conmovidas, que veremos estrellas caer. Eso aún no lo hemos visto. Permanezcamos en la fe, permanezcamos orando, permanezcamos pidiendo al Padre que Él una a cada creyente con otro creyente, para que el cuerpo de Cristo, como el valle de los huesos secos, está esa profecía en Ezequiel 37, que dice que se van a juntar hueso con hueso en un valle lleno de huesos, y se va a levantar un solo hombre. Bueno, nosotros somos parte de ese valle de huesos secos y necesitamos estar atentos a la voz del Espíritu cuando dé la orden, que los huesos empiezan a juntar, a coyuntar, para empezar a formar el esqueleto, para que pronto venga todo lo demás, los nervios, los músculos, los órganos, la piel, y ese cuerpo esté de pie como un solo hombre que proclama la verdad del reino de los cielos. Pongamos atención a esas cosas. Estemos atentos a lo que sucede en el país, a lo que sucede alrededor en los demás países. Estemos velando, estemos orando, estemos pidiéndole al Padre que nos libre de los desastres naturales como nación, pidiendo que nos libre de la corrupción, pidiendo que nos libre de la delincuencia, de la violencia, pidiendo que nos libre de todo mal, orando por las demás naciones, orando por el pueblo de Dios, para que esté despierto, para que esté realmente comprando aceite, estemos comprando aceite. La lámpara tiene que estar encendida, porque el novio viene en camino. ¿Cuándo se va a manifestar? No lo sabemos, pero tenemos que estar despiertos y atentos a la voz del amado. He aquí que viene corriendo y saltando, como dicen cantares. Nosotros tenemos que estar en esa posición
Y para ello el Señor nos dijo, velad y orad. Velar es vigilar, ver lo que está pasando. Y orar para que no entremos en tentación. ¿Cuál tentación? De detenernos, decir el Señor aún no viene, voy a tratar de distraerme, voy a escuchar esto, escuchar lo otro. Hay muchos voladores de luces, muchos. Pero tengamos cuidado con lo que oímos, con lo que oímos. Cuidado con lo que veamos. Que nuestros ojos estén puestos en el autor y consumador de la fe, en el Señor, en su palabra, en las palabras de advertencia que nos dejaron los profetas, que nos dejaron los maestros, que nos dejaron los apóstoles, que nos dejaron en otro tiempo, que nos dijeron que no nos distrajéramos, que estuviéramos atentos, que el fin de todo se está aproximando, pero nosotros tenemos que estar firmes, que vendrán falsos profetas, falsos maestros, a los cuales no poner atención, que van a venir gente que se burla, no poner atención. Nuestra vista, nuestro objetivo es el Señor y el reino de los cielos. Por tanto, dice en 2 de Pedro capítulo 1, verso 19, también tenemos la segura palabra profética, a la cual hacen bien en estar atentos como a una lámpara que ilumina el lugar oscuro, hasta que el día depunte y el sol resplandezca en sus corazones. Sabiendo esto, antes que nada, que ninguna profecía tiene la interpretación en su propio texto, porque la profecía jamás fue traída por voluntad humana, sino que los santos varones de Dios hablaron impulsados por el Espíritu Santo. Y esa profecía están en las Escrituras. Pidámosle a Él luz, revelación. Pidámosle a Él estar atentos a todo lo que está pasando. Estar atentos para no desviar nuestra atención del punto principal, de pensar que debemos tener una vida plena en Él, de pensar que si padecemos, lo padecemos por causa de Él, no por nuestras propias cosas, que si fuimos renacidos es para una esperanza nueva, y esa esperanza es vivir a Él ahora, aquí, en Él ahora, que nosotros debemos tener muy presente el amor. Debemos tener presente el amor. Si vemos que no somos capaces de amar, y el amar no es el amar con la palabra yo te amo, sino con la acción, con la misericordia, con la compasión, con el estar allí con el que padece y sostenerlo en los momentos de debilidad. Todos, cuan más, cuan menos, tenemos momentos de debilidad que necesitamos que otro nos conforte, nos abrace, nos sostenga. Tenemos que estar dispuestos a estar allí para aquel que llora, para aquel que sufre, para el que está de duelo, para el que está enfermo, para el que está padeciendo alguna necesidad. Si eso está presente, está Cristo presente en nosotros. Si no está presente, entonces no está presente la vida del Hijo, porque la vida del Hijo era amar y entregarse por los demás. Recordemos que eso es lo importante. Que estamos viviendo días clave, estamos viviendo días clave. Pero que no demos ni fecha ni nada, porque el Señor dijo que solamente el Padre lo tiene en su sola potestad. Recordemos las palabras, volvamos a leer los evangelios, leámoslos con atención, pidámosle luz al Señor y vamos a darnos cuenta que muchas veces prestamos oído a cosas que no corresponden. Tengan un buen día, sean bendecidos.